Bueno, en primer lugar quisiera agradecer las palabras de Manuel y sobre todo el hecho de que sádicamente haya elevado las expectativas de parte de ustedes hacia mi presentación. No, pero hablando ahora en serio, me causa mucho placer estar acá. Este congreso es muchísimo más numeroso, más grande de lo que yo había imaginado. Y he estado en varias presentaciones y me ha impresionado muy favorablemente la calidad de las presentaciones. En particular escuché varias presentaciones de generaciones jóvenes, muy jóvenes desde mi punto de vista, y me agradó mucho darme cuenta de la calidad de los trabajos. Así que felicito a los organizadores de este congreso y les agradezco mucho que me hayan invitado. Lo que quisiera compartir con ustedes es algo a lo que me he dedicado durante los últimos, no sé, muchos años, 15 o más, que es la investigación del proceso en psicoterapia. En paralelo, para que no crean que tengo un doble, digamos, con el mismo nombre, yo también me dedico a investigación psicosocial, por lo tanto también pueden encontrar algunos de esos trabajos por ahí. Pero hoy día voy a hablar de esto. Y lo titulé, como ustedes ven, Desafíos y desarrollos actuales en la investigación del proceso psicoterapéutico. Este es un pequeño esquema de la estructura para que no nos perdamos en el camino. Me gustaría en primer lugar hablar de la investigación del proceso psicoterapéutico en el mundo en general, porque las preguntas que nos guían son globales, digamos. Luego me gustaría centrarme un poquito en la investigación del proceso psicoterapéutico en América Latina, hablando un poco de los temas que emergen en nuestro subcontinente, y luego me voy a centrar en estudios chilenos que hemos hecho en mi grupo de investigación. Entre medio les voy a mostrar un video que espero que funcione. Eso siempre es un desafío en todo congreso. Bueno, hablemos entonces de la investigación en psicoterapia en el mundo. El contexto de nacimiento, no de la investigación en psicoterapia en general, porque esa nació en los años 50, sino de la investigación del proceso psicoterapéutico, y la voy a definir enseguida, se sitúa en los años 80 y justamente en forma como contestataria o rebelándose contra la tradición que habíamos tenido, digamos, desde los años 50 en investigación en psicoterapia, que estaba centrada en la efectividad de las distintas escuelas psicoterapéuticas y había demostrado una y otra vez que si bien la psicoterapia era más efectiva que no hacer nada, las distintas escuelas no se distinguían en términos de sus resultados, eran igual de efectivas. Entonces nace esta línea en los 80 que dice en realidad dejemos de investigar si los procedimientos psicoterapéuticos en términos globales, las distintas escuelas son efectivos y centrémonos en tratar de dilucidar por qué la psicoterapia es efectiva. Y esto nos lleva a un mundo gigantesco de preguntas que tienen que ver con mecanismos de cambio, que tienen que ver con progresión del cambio. Y bueno, hemos tenido algunos resultados que son relevantes y han permitido nutrir también la práctica de la psicoterapia, pero también hay mucho que queda por investigar aún. Y bueno, les voy a mostrar ambas cosas, o sea, dónde estamos y también un poco por dónde podemos seguir. El objetivo, entonces, ya lo había anunciado brevemente recién, de la investigación del proceso psicoterapéutico es dar cuenta de elementos, mecanismos y procesos asociados al cambio. Y aquí está la gracia y el desafío también metodológico, el cambio mientras ocurre en terapia. Y esta entonces es la gran diferencia entre la investigación de proceso psicoterapéutico, que tiene un cierto carácter medio micro, pero un cierto carácter longitudinal, digamos como de estudio longitudinal, con la investigación, digamos, que existía previamente, que estaba centrada en los resultados y que más bien evaluaba un antes y después. Bueno, el desafío metodológico tiene que ver con lo siguiente, y me adelanto, que si yo quiero investigar lo que ocurre durante el proceso, de alguna manera tengo que interrumpir el proceso, ya sea pasando cuestionarios, por ejemplo, a pacientes o terapeutas muy seguido, puede ser al principio o al final de todas las sesiones, o en cada ciertas X cantidad de sesiones, o bien, lo que es bastante menos intrusivo,
pero demanda muchísimo tiempo, puedo grabar, puedo videar las sesiones terapéuticas y después analizarlas con calma, interrumpo menos el proceso, a pesar de que tener cámaras, por supuesto, tiene un efecto, pero lo interrumpo menos que si estoy pasando cuestionarios a cada rato. Pero eso implica que hay que desarrollar muchas técnicas observacionales. Y esto ha llevado, dentro de este mundo de la tradición de investigación del proceso, a crear muchas pautas y muchos sistemas clasificatorios. Se han invertido muchas horas de trabajo en probar su validez y sobre todo su confiabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mundo en que nos movemos todos los que hacemos investigación del proceso psicoterapéutico. Esta es una lámina de síntesis y después le voy a hacer un zoom a estos distintos aspectos. Pero esta lámina lo que pretende es que ustedes puedan tener la visión global y mantenerla más o menos en mente mientras voy avanzando. Las preguntas claves de la investigación del proceso psicoterapéutico son bien básicas. Son, ¿qué es lo que cambia a través de la psicoterapia? Y esto nos lleva, porque no nos interesa solamente el resultado final, nos lleva a estudiar contenidos del cambio y trayectorias. Con trayectoria yo me refiero a la evolución del cambio. Y acá podemos utilizar como insumos, como datos, tanto la perspectiva subjetiva de los participantes, y ojo, con esto no estoy hablando de metodología cualitativa necesariamente, también, pero no exclusivamente, porque todos los instrumentos de autorreporte finalmente recogen la perspectiva subjetiva de los participantes sobre su bienestar psicológico, sobre lo que consideran de ayuda. Bueno, eso por un lado, y por otra parte los contenidos y trayectorias del cambio también nos pueden llevar a algo que hemos llamado indicadores de cambio. O sea, a construir modelos de cómo el cambio va evolucionando a lo largo de la psicoterapia y transformar estos modelos en algo observable, cosa que uno pueda tanto estudiarlo como también, por ejemplo, monitorear terapias en el mundo clínico. Esta línea la hemos llamado, junto con Carolina Altimir, que estuvimos hace poco a cargo de un número especial de una revista, la revista Estudio de Psicología, que era sobre investigación de procesos, le llamamos investigación de macroproceso. Y en esta línea se estudian factores de cambio y también la evolución del cambio. La otra pregunta importante es cómo se produce el cambio. Y esto nos lleva, acá lo que tenemos en mente, lo que subyace son factores de cambio, factores y mecanismos. Esto en la práctica ha llevado a los investigadores a estudiar episodios significativos en psicoterapia. El hecho de estudiar episodios significativos tiene por ahí un sustrato un poco más epistemológico respecto del cambio, que supone que el cambio no es algo homogéneo ni continuo, sino que evoluciona en forma bastante más desordenada. Entonces hay momentos en que se produce el cambio y otros momentos en que no se produce, pero también por economía de tiempo nos ha llevado a estudiar episodios significativos. Y los episodios significativos pueden ser de distinto tipo, después los vamos a ver con calma, pero pueden ser episodios de cambio o episodios en que pasa todo lo contrario, en que se estanca el proceso, o pueden ser rupturas, ¿no es cierto?, de la relación terapéutica, en que el paciente se enoja con el terapeuta o viceversa, es menos probable. Bueno, entonces estudiamos episodios significativos, y al interior de los episodios significativos hay muchos estudios que se focalizan en la comunicación terapéutica. Ustedes saben, la psicoterapia, la cura por la palabra, por lo tanto, estudiar la palabra, aquello que produce el cambio, es de suma importancia. Pero no todo es palabra, entonces también estudiamos la comunicación no verbal en los episodios. Y una corriente que en realidad ha sido importante también a lo largo de toda la investigación del proceso terapéutico es la interacción, pero ahora no necesariamente verbal, entre paciente y terapeuta, y no quería anticipar el nombre, la relación terapéutica, la alianza terapéutica, y también, algo que ahora último ha cobrado mayor importancia, la regulación mutua, el ritmo o la danza que se produce, digamos, entre paciente y terapeuta. Toda esta línea la hemos llamado investigación del microproceso, y también acá nos interesan factores de cambio, y también acá nos interesa la evolución
al interior de estos episodios, bastante microscópicamente. Bien, ahora les quiero mostrar algo que a mí me parece importante. Esto es como una especie de aviso político. ¿Qué pasa con la investigación latinoamericana en psicoterapia? Si miramos en términos globales, y acá me estoy basando en datos que ya no están tan súper actuales, pero es el estudio más grande que se realizó y no hay otro que se haya hecho después aún, que es un estudio que hizo Guillermo de la Parra, para mostrarnos qué es lo que se hace en investigación en psicoterapia en general, ahora no solamente de procesos, en América Latina. Y lo que muestra Guillermo es que lo que predomina es la investigación de proceso terapéutico. Y cuando les dije que esto era una especie de aviso político, es porque esto en el concierto o en el escenario internacional es importante, porque no en todo el mundo pasa esto. Entonces es una fortaleza que tenemos en América Latina, la cantidad de investigación de proceso que hacemos. Si miramos las publicaciones, se repite eso mismo. Las investigaciones de proceso o aquellas que relacionan proceso y resultado, porque en el fondo, o sea, cuando uno evalúa proceso, también le interesa el impacto en el resultado final, entonces es una combinación. También predomina en Chile. Si nos vamos, bueno, estar en las revistas internacionales, si nos vamos a revistas latinoamericanas, el mismo escenario nuevamente, también predomina en América Latina. No sé si dije Chile entre medio, fue un lapsus. Bien. Entonces miremos con un poquito más de calma la investigación del proceso psicoterapéutico en América Latina y lo que les quiero mostrar, así como especie de flash, no lo voy a leer todo para que ustedes lo vean y lo tengan en mente, es toda la diversidad temática que se investiga en nuestro subcontinente. Antes de eso, en todo caso, acá está la revista que les mencioné antes que sacamos con Carolina Altimir sobre este mismo tema. Ah, perdón, parece que la lámina no venía cuando yo creía que venía. Sorry. Antes venía esta. Nosotros en estas dos láminas que les voy a mostrar de las distintas temáticas que hay en América Latina, hicimos la distinción entre macroproceso y microproceso, de las que le hablé al inicio. Y en el macroproceso la unidad de análisis es la terapia completa y se estudia básicamente la progresión del cambio. En tanto en el microproceso, como ya lo dije previamente, se estudian sesiones y episodios o eventos específicos. Y ahora sí. Entonces, los invito a que miremos, simplemente la voy a pasar, no voy a decir nada, pero para que vean los temas, lo que se estudia en distintas partes, hasta donde llegó nuestro conocimiento que relevamos con Carolina en este número especial de la revista. Chile está bien representado con hartos temas, como pueden ver. Y algunos se repiten, alianzas se estudian en varias partes, y mental health también. Mindfulness también, está muy de moda mindfulness. Bien. Entonces, este es el macroproceso. Ahí me faltaron. Y en cuanto a investigación de microproceso, está un poquito menos nutrido en términos de cantidad de temáticas, pero también es interesante ver lo que se estudia. Y acá pueden ver episodios representados, comunicación terapéutica, regulación mutua, mentalización, estudios centrados en recursos de los pacientes, en mecanismos de cambio, en intervenciones psicoterapéuticas y así sucesivamente. Bien. Luego de haberles mostrado así como imágenes un panorama nutrido latinoamericano, me gustaría centrarme en lo que hemos hecho en nuestro programa chileno de investigación en el proceso psicoterapéutico. Y les quiero contar que este sitio que ustedes ven acá existe desde hace como unos 15 años, pero en este momento lo estamos ampliando, aunque termine en CL, a una red latinoamericana que creamos de investigación del proceso psicoterapéutico. Una red financiada con recursos de CONICYT. Entonces, si ustedes se meten al sitio van a empezar a ver también, o sea, todavía predominamos mucho los colegas chilenos que estamos trabajando este tema, pero empiezan a aparecer los estudios de otros países latinoamericanos también.
Bueno, la historia de nuestro grupo de investigación que bautizamos Psicoterapia y Cambio hace 15 años atrás es una historia un poco circular en términos temáticos y eso es lo que pretende representar esta lámina. Nosotros partimos por acá y esto venía de mucho antes aún porque en mi caso particular estuve interesada desde mi tesis doctoral en adelante, que eso fue a fines de los 80, en el cambio psicoterapéutico desde la perspectiva de los consultantes, y en ese entonces los consultantes y de los terapeutas. Lo que me llevó en ese entonces a formular los primeros esbozos de un modelo genérico de cambio en psicoterapia. Entonces volví a Chile con esta impronta y tuve la fortuna junto a mi colega María Inés Winkler, que está sentada por allí atrás, creo, o estaba, no sé si está ahora ahí todavía, y con Cecilia Bendaño tuvimos la suerte de adjudicarnos muy prontamente, a inicios de los 90, un proyecto Fondesit. Un proyecto Fondesit que tenía un objetivo bastante más amplio porque estudiábamos la ayuda psicológica en sectores pobres, pero tenía como un subestudio, un zoom, que le hicimos a la experiencia psicoterapéutica. Entonces eso dio continuidad a lo que yo había hecho previamente en la tesis doctoral. Tuvimos bastante tiempo trabajando entonces con datos chilenos, con datos también, bueno, alemanes que reutilizamos y con datos argentinos que nos facilitaron algunos colegas y empezamos a afinar este modelo de cambio genérico que nos ha venido acompañando todos estos años. Hubo un momento en que justamente en una presentación de congreso como esta, hablé de este modelo y surgieron unas voces del público, unas manos después al final, que me dijeron, ¿y por qué ustedes no intentan observar estos cambios? Porque estos eran estudios con la mirada retrospectiva. Y eso fue el estímulo inicial para la línea de investigación actual que tenemos, en que estamos estudiando básicamente con métodos observacionales, o sea, con videos. Y acá logramos generar los indicadores de cambio genéricos, que no sé si algunos de ustedes los conocen, que los vamos a ver después con más calma, pero que son, como dice su nombre, indicadores observables a la simple vista y escucha, digamos, de un video de psicoterapia, y con eso hemos trabajado por muchos años. Luego nos metimos en el tema de los episodios, ya en microprocesos, tomamos de una tradición que venía desde hace mucho tiempo, de Europa y de Estados Unidos, la noción de episodios de cambio, pero creamos la idea, su contrario, su contraparte, episodios de estancamiento, por razones metodológicas inicialmente, porque necesitábamos un medio de contraste para lo que estábamos investigando en los episodios de cambio, pero va más allá de eso. En realidad los episodios de estancamiento también son una realidad bastante visible en psicoterapia. Y nos pusimos a investigar al interior de estos episodios, tanto de cambio como de estancamiento, la comunicación terapéutica entre paciente y terapeuta. Creamos todo un sistema de codificación de comunicación terapéutica que también les voy a mostrar. Le agregamos después otros episodios que en la literatura, en la investigación en psicoterapia son muy importantes, que son los episodios de ruptura, cuyos creadores son Jeremy Safran, trágicamente asesinado el año pasado, y Chris Muran. Y tomamos esta tradición de estudio de los episodios de ruptura también. Y hemos estudiado en distintos momentos la convergencia o divergencia de distintas perspectivas de los distintos actores del proceso terapéutico, que son en general paciente terapeuta y la O somos nosotros, los observadores, y también cuando investigamos con niños y adolescentes incluimos a los padres. Y bueno, ya les había hablado antes, hemos seguido la línea un poco de alianza terapéutica y regulación mutua entre paciente y terapeuta, y para cerrar el círculo, terminamos hace 4 años atrás, formulamos un Fondesit para nuevamente estudiar la experiencia de pacientes y terapeutas con la ayuda psicológica. Fue un Fondesit de 4 años que acabamos de terminar, y con eso entonces se cierra el círculo, y probablemente mientras nos dé la vida y el cerebro seguiremos investigando estas cosas más o menos al mismo tiempo. O sea, no vamos a centrarnos solamente en una perspectiva o en otra, sino que vamos a seguir con todas ellas.
Bueno, espero que tengan una noción, una mirada como global de lo que hemos estado haciendo, porque ahora quisiera centrarme en dos ejemplos específicos de estudios nuestros, uno de macroproceso y uno de microproceso. En cuanto a macroproceso, déjenme detenerme un poquito acá antes de centrarme en los estudios nuestros. Ya les decía antes que los estudios de macroproceso están centrados en la terapia completa, en los contenidos del cambio, vale decir, siguen la pregunta ¿qué es lo que cambia en psicoterapia? Y en la evolución del cambio, no suponiendo que este cambio sea necesariamente lineal. Y en el mundo se han generado diversos modelos de progresión del cambio, y acá les mencioné 5, bueno, el último es el de nosotros, pero está el modelo de asimilación de experiencias problemáticas de Stiles, el transteórico de Prochaska y Norcross, súper conocido por todo el mundo, el modelo semiótico de 2 etapas de colegas italianos y el nuestro. Y todos estos modelos tienen 2 supuestos en común. Uno es que el cambio se construye progresivamente durante la psicoterapia, y lo otro, que si miramos los contenidos del cambio, que va evolucionando hacia niveles de mayor profundidad. Ahora, ¿cómo estamos entendiendo profundidad en términos de funcionamiento psicológico? Eso puede variar bastante. O sea, Stiles lo va a entender como integración psíquica. Nosotros lo vamos a entender como aumento en la complejidad de las representaciones que uno tiene de sí mismo y de otros. Pero al menos tenemos esto en común, digamos, estos 2 supuestos. Y lo que también suponen, digamos, todos estos modelos es que es necesario en esta progresión del cambio que se produzcan ciertas etapas de cambio iniciales para que sobre estas se construyan otras etapas más avanzadas. Bien, entonces nuestro modelo de cambio, este modelo genérico que se inició, como les decía, a fines de los 80, que luego estuvimos trabajando en los 90 y ya en este siglo, supone que el cambio es básicamente el centro, el core del cambio psicológico, aquel que se produce como producto de la psicoterapia, es un cambio representacional. Y para fundamentar esta noción de cambio representacional con teorías ya existentes, tomamos de un grupo de investigadores alemanes, de Gröben y Scheele, la teoría, el modelo de teoría subjetiva. Ellos no trabajaron tanto el cambio en teorías subjetivas, pero sí tenían un modelo conceptual. Nosotros trabajamos el cambio. Y entonces, ¿cómo estamos entendiendo el cambio? Como un cambio de significados, un cambio en el modo de comprender una situación, de comprenderse uno mismo, los propios problemas, síntomas y la relación con el entorno. Es simple. Y hasta hay chistes que dicen eso, ¿no es cierto? O sea, no sé, hay un montón de chistes que hablan de la resignificación de los síntomas. O sea, el típico es muy antiguo, es como de, no sé, pues de la joven, digamos, que sufre enuresia, algo que en realidad es poco común, y que le pregunta a un amigo si con la psicoterapia logró superar este problema. Entonces le dicen, no, en realidad no, pero ahora entiendo que es un signo de estrés en mi vida. Eso es un típico ejemplo de resignificación. Bueno, entonces esa es nuestra idea. No estoy diciendo que la psicoterapia no sea efectiva en términos de que uno pueda superar los síntomas, pero lo que hace con nosotros básicamente es que nos hace resignificar nuestro mundo. Y bueno, este cambio es procesual, es una transformación sucesiva, evoluciona en fases y ya dije que aumenta el nivel de complejidad. Este fue el primer modelito que generamos, que fue basado en estos estudios cualitativos, que mostraba estas 5 grandes etapas del cambio, que la primera tenía que ver con la aceptación de lo que llamamos contexto de significado. Recién hace unos minutos atrás conversé con una colega y hablamos de, ¿cómo le decías tú? Que algo que tiene que ver como con cuán preparadas están las personas. ¿Cómo? Alfabetización, eso. Me dijo alfabetización en salud mental. Bueno, y a mí me resonó que era algo parecido a esta primera etapa, o sea, aceptación del contexto de significado psicológico como marco para el trabajo
psicoterapéutico, es algo así como una alfabetización no solo en el lenguaje, sino que en la conceptualización de lo psicológico. Ustedes comprenderán que, o sea, eso es la base misma para empezar a construir un cambio de psicoterapia. O sea, si eso no está, estamos en mundos de significado distintos entre paciente y terapeuta. Por supuesto, esto es un gran desafío cuando hay diferencias culturales o socioculturales también entre paciente y terapeuta. Bueno, superada esta valla y supongamos que son capaces ambos, o si son más en un grupo, de construir un lenguaje común. En toda terapia se produce una redefinición de los propios problemas y síntomas. O sea, en verdad nos sirve de mucho estos contratos iniciales psicoterapéuticos, salvo que estén muy, muy centrados en, no sé, en metas de muy corto plazo, porque una de las cosas más importantes que pasa es que los problemas se resignifican y con ello los síntomas también. Bueno, y en toda terapia, hasta en la más conductual que nosotros hemos investigado, porque trabajamos con terapias de distintos enfoques simultáneamente, porque nos interesa descubrir cosas transteóricas, o sea, resultados transteóricos, en todas las terapias uno de los efectos o uno de los cambios que se va produciendo es una reconstrucción biográfica. Y en esta reconstrucción biográfica se va haciendo otra cosa que es parte de esta construcción de una nueva teoría subjetiva, que es su final, que es la interconexión, el establecer conexiones y relaciones entre distintos aspectos míos, mis problemas, mis síntomas, y se van formando constructos subjetivos del propio funcionamiento psicológico. Y finalmente, si la terapia tiene final feliz y es suficientemente larga, eso también hay que decirlo, o sea, no dura 5 sesiones, sino un poquito más, entonces nos vamos a encontrar con verdaderas y bonitas teorías subjetivas que tienen los consultantes sobre sí mismos y su relación con el mundo. Otro cuento es si con eso superaron sus problemas, sus síntomas, eso también hay que evaluarlo. Pero esto en el nivel de las representaciones sucede. Bueno, y gracias a estos colegas que levantaron la mano en esa presentación que hice hace muchos años atrás y dijeron, ¿y por qué no observan esto? Nosotros con mi equipo de investigación en ese entonces, en el contexto de otros proyectos Fondesit que hemos tenido posteriormente, dijimos, ok, aceptamos el desafío, vamos a observar terapias y vamos a construir indicadores de cambio. Y esta pirámide lo que muestra es, también podría ser una lista, pero esto es más vistoso, son los 19 indicadores de cambio que construimos. Y ustedes podrán imaginar que esto fue en una ardua labor de investigación y de discusión al interior del equipo de investigación. Les quiero contar un poco, digamos, cómo era este equipo. Nosotros éramos, algunos entraron, otros salieron, pero digamos que más o menos 12 personas. Entre estas 12 personas había 6 enfoques psicoterapéuticos distintos representados. Entre estas 12 personas habían algunas personas que se dedicaban predominantemente al ejercicio clínico y un poquito a la investigación, otros que hacían ambas cosas y otros que se dedicaban solamente a la investigación. En este grupo, por supuesto, había diferentes edades representadas, había hombres y mujeres. ¿Y qué más les puedo decir que es interesante? Bueno, y cada uno estaba muy convencido de que su mirada, investigadores cualitativos y cuantitativos, y cada uno estaba muy convencido de que su perspectiva era correcta, digamos, su perspectiva unilateral sobre esto era correcta. Bueno, en ese equipo logramos finalmente, sin terminar enojados, logramos construir sobre la base de un estudio, un largo estudio cualitativo en que trabajamos con videos, logramos construir esta lista de 19 indicadores de cambio. Una vez pasada la etapa cualitativa, hubo un momento en que uno tenía que tomar una decisión en investigación, es decir, porque cada vez surgían nuevas voces, no, pero es que dejemos fuera un indicador, saquemos, agreguemos otro. Entonces hubo un momento en que hubo que, comillas, cortar el queque y decir, ok, estos son nuestros 19 indicadores de cambio y con estos vamos a entrar ahora en una fase de verificación. Vale decir, usar muchos métodos cuantitativos también. O sea, dejar esta fase que era más de construcción de conocimiento. Entonces, este es el resultado y bueno, tiene
imperfecciones también, pero les puedo adelantar que por lo menos funciona. O sea, ha funcionado en términos de como instrumento de investigación y es muy, muy útil también como instrumento de monitoreo para personas que están dedicadas al ejercicio clínico, para ir visualizando cómo va progresando su paciente en términos del proceso de cambio. Eso ha sido muy bonito, porque además no requiere de tanto entrenamiento ser capaz de detectar estos indicadores. Bueno, y van de abajo para arriba. Estos son los más básicos, como por ejemplo, aceptación de la existencia de un problema. O sea, si alguien va por propia voluntad a terapia, evidentemente está aceptando implícitamente que tiene un problema. Pero si alguien es enviado por razones judiciales, o por sus padres, o por el colegio, o porque es consumidor de drogas y lo lleva obligado a la familia, esto no está claro. Entonces, uno de los primeros logros de la psicoterapia es aceptar la existencia de un problema, ¿no es cierto? Es la base, el piso de la pirámide. Y ahí seguimos avanzando, no voy a pasar uno por uno cada uno de los indicadores, pues estoy con la mirada sobre el reloj, pero son como ladrillos en que se va construyendo el cambio. Después viene el reconocimiento de necesidad de ayuda, la aceptación del terapeuta como profesional competente. ¿Eso qué significa? O sea, la convicción de que aquella persona que yo tengo al frente es la que me va a poder ayudar, por muchas razones, desde cosas externas, comodidad, etcétera, etcétera, hasta cosas más profundas como la escuela terapéutica o porque, no sé, porque considero que es alguien empático. De ahí ya empieza, esto está súper documentado en la literatura especializada, que un paso importante que ya es producto de la psicoterapia es la esperanza, ¿no? Esto partió en los años 80 con varias investigaciones en Estados Unidos que mostraban que la esperanza es como el primer paso, digamos, hacia el cambio psicoterapéutico, con Jerome Frank. Y después ya vienen los cambios empiezan los cambios representacionales, o sea, el descongelamiento de formas habituales de pensar, empezar a sentir que quizás el mundo se puede ver diferente si me pongo en otro ángulo, la expresión de necesidad de cambio. Este es crucial, esto puede ser una pesadilla para los terapeutas cuando no se produce. El reconocimiento de la propia participación en los problemas. O sea, si el consultante no llega al punto de darse cuenta que tiene algo que ver con lo que le sucede, o sea, que no solamente el marido, la esposa o el jefe, etcétera. O sea, si no pasa eso, no se puede seguir construyendo el proceso terapéutico. Y después de eso ya empieza una fase que hemos llamado la fase constructiva dentro de la psicoterapia, en que uno va descubriendo aspectos nuevos en sí mismo, en que uno va desarrollando comportamientos nuevos, en que aparecen sentimientos de competencia, o sea, de sentirse competente en ese sentido, nuevas conexiones entre aspectos, se reconceptualizan los problemas y síntomas, se transforman las valoraciones y las emociones respecto a uno mismo y otros, se van formando estos constructos subjetivos que ya había mencionado en este otro modelo que era mucho más general. Estos van siendo enraizados en la propia biografía. Acá me voy a detener un segundo. Acá el tema no es, uno cambia en psicoterapia y uno transforma su visión de sí mismo y del mundo. Pero eso no significa que esto sea verdad. O sea, simplemente nosotros nos construimos una teoría sobre nosotros mismos y el mundo y nos llevamos esa teoría y esa teoría, si está bien construida, nos va a amplificar nuestras posibilidades de comportamiento, nos va a amplificar nuestras relaciones con los demás. Pero por supuesto no siempre va a ser una teoría que realmente amplifique nuestras posibilidades en el mundo. Bueno, estos constructos subjetivos, como les decía, están muy enraizados en la propia biografía porque uno finalmente se entiende a sí mismo en el contexto de la propia historia. Y la etapa final de la psicoterapia empezamos a observar una cierta autonomía por parte de los consultantes en cuanto al manejo de este mundo de los conceptos psicológicos, lo que llamamos autonomía en el manejo del contexto significado psicológico.
hay momentos en que ya se van como distanciando un poco, en que hay un reconocimiento de la ayuda recibida, pero no es un simple gracias, usted me ha ayudado tanto, sino que es como darse cuenta del proceso vivido y tener este sentimiento de gratitud por ese proceso vivido. Disminuye la asimetría. Es impresionante cómo hacia el final de las terapias, nosotros hemos observado muchísimas terapias, como al final se da como una relación más de igual a igual cuando la terapia es exitosa, y pasan cosas que antes no pasaba, que de repente los pacientes le dicen su opinión al terapeuta sobre algo. O sea, yo recuerdo una anécdota terrible, en realidad, que aparece en un video, en que en la sesión 19 de una terapia de 20 sesiones, la paciente le dice al terapeuta: mire, yo nunca le había dicho, pero sabe que su consulta tiene como olor a nicho. Fue brutal. Bueno, y como resultado final podemos encontrarnos en el caso ideal con una nueva teoría subjetiva. Si uno mira esta es una lámina de una terapia. Si uno mira una terapia, aparecen distintos momentos de cambio. Entonces, yo no les he hablado nada de esto porque eso es del estudio de microprocesos, así que, pero voy a tener que hacer un acto de fe. Estos indicadores uno los observa, y los observa en algo que hemos llamado momentos de cambio. Luego voy a pasar a eso. Entonces, si uno mira una terapia real, uno ve distintos momentos de cambio, y esos son estos puntitos, y acá están los 19 indicadores de cambio. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, que en esta terapia, en la sesión 2, hubo un indicador de cambio de nivel 5, en la 3 hubo uno de nivel 3, y así sucesivamente. Y podemos ver una cierta gradiente, ¿no es cierto?, una cierta evolución hacia cambios de mayor complejidad. A nosotros nos importaba mucho ver si estas gradientes de cambio, si nosotros mirábamos los resultados finales de la psicoterapia, pero con un instrumento distinto de esto, lo cual es todo un problema casi epistemológico, porque uno está midiendo cosas un poco distintas, pero es lo que hay, digamos, en términos de que todos los típicos outcome questionnaires son instrumentos de autorreporte y tienen un fuerte énfasis en la sintomatología, y nosotros acá estamos hablando de cambios representacionales en los indicadores de cambio. Bueno, pero como fuere, la pregunta es si esta evolución del cambio que podemos observar durante la terapia también se plasma en los resultados finales. O sea, si importa hasta dónde llegamos en términos, si llegamos hasta acá o no, si eso importa para efecto del resultado final evaluado con uno de los típicos cuestionarios de resultados. Entonces, eso hicimos. O sea, tomamos terapia, las evaluamos con los indicadores de cambio, evaluamos los resultados con el Outcome Questionnaire de Lambert, y logramos demostrar que sí importaba el avance que se tenía durante el proceso en términos del cambio representacional, que sí importaba para efecto de los resultados finales. Lo que encontramos básicamente fue que hay cambios de un nivel jerárquico más bajo que predominan en las terapias que no son exitosas versus una evolución que también incluye cambios de niveles jerárquicos más altos en terapias exitosas. O sea, vale decir, esto desde otro ángulo significa lo siguiente: si yo tengo concretamente como alguien que está dedicándose al ejercicio y la clínica, si llevo 12 sesiones con alguien y este alguien no ha salido del indicador de cambio número 9, por decir algo, yo debería preocuparme. O sea, porque lo esperable es que esté en el 12, 13 o 14. Entonces, en ese sentido, es un instrumento interesante también para la práctica clínica. Bueno, ese era el pequeño botón de muestra de nuestros estudios de macroproceso con indicadores de cambio. Y ahora voy a pasar rápidamente a microproceso. En el microproceso, ya lo decía antes, nos centramos en ciertos segmentos o episodios. Estos episodios pueden ser de distinto tipo, y lo que miramos es lo que sucede al interior de los episodios. Los distintos tipos de episodios que nosotros hemos investigado a lo largo de estos años son
están en dos dimensiones. Parto por esta. Una es la dimensión del cambio subjetivo o cambio representacional, en que distinguimos entre episodios de cambio versus episodios de estancamiento. Está claro lo que significa cada uno, ¿cierto? Y en el otro eje tomamos esta idea de ruptura de la alianza de Safran y Muran y entonces miramos episodios de ruptura de la alianza terapéutica y su resolución. Entonces, acá estamos hablando de la dimensión del cambio y acá estamos hablando de la dimensión de la relación terapéutica. Son dos cosas distintas. O sea, un episodio puede perfectamente ser de ruptura y estancamiento, hay traslapes, por ejemplo, al mismo tiempo. Ahora, no va a poder ser por lógica de cambio y estancamiento. ¿Ya? Bien, y ahora viene el desafío tecnológico, porque yo les quiero mostrar un pequeño video que no es real, sino que viene de la serie de In Treatment, en que ustedes van a poder ver, para que tengan un poquito la sensación experiencial de cómo son estos episodios, que puedan ver este episodio. Y antes de comenzar, les quiero decir que la paciente de este caso ficticio es una joven arquitecto que tiene un cáncer, que llega a terapia en una situación muy angustiada, digamos, pero en que parte del problema es que ella no le ha contado a nadie que tiene este cáncer y tampoco está yendo a tratamiento. Entonces el terapeuta está fuertemente centrado en eso y les voy a mostrar este pequeño segmento para que veamos qué tipo de episodios podemos ver en él. That trip. April, you are an empathic person. The way you talk about your brother, the compassion you feel for him. But you can be an empathic person and still feel contradictory emotions, still feel anger, still feel jealousy. Why would I be jealous of Daniel? Maybe because your mother never closes her eyes to him. Daniel was allowed to show your parents how he was feeling. When he got upset, hurt, or scared, they knew it, whereas you had to be perfect. You fell out a window and your mother had no idea. You can't blame her for that. Jesus, don't talk about her like that. How am I talking about As if she was a bad mother. She's a great mother. She gave me my confidence, told me how smart I was. She made me feel like I could do anything. But maybe as a child you took that to mean that you shouldn't depend on her, that you should take care of it all on your own. I'm not going to do this. What are you not going to do? Slam my mother. She may not have been perfect, but she did her best. She could have been a professional ballerina. Okay, she trained at Juilliard, but she gave all of that up so that Daniel could have some semblance of a normal life. I understand. That he could not feel like such a freak. So don't sit there and tell me that she made all these mistakes. She didn't have a April, choice. I'm not attacking your mother. I'm just trying to understand why you can't tell her that you're sick. Well, because how much more can she take? It's not your fault that she had to deal with Daniel. Lately, Daniel has been doing so much better. She finally has some time on her hands. He's living in this group situation. He's got a job at the library stacking books, and she has started to teach a dance class for little kids. And I went to meet her there. She's having such a great time. I am not going to take that away from her. And do you think that being sick will do that? She would stop teaching the class. She thinks she has to drop everything to take care of me. Maybe that's okay if she does. Maybe she should stop teaching for a while to help take care of you for a little bit. No, she is finally getting the chance to live a little. No! April, I respect your wanting to protect your mother, but I think at a deeper level you're also trying to protect yourself from seeing your mother's fear of you, from feeling how much danger you're in. You say that you want to protect her, but surely you know that if you were to die, she would never, and I know this, I can tell you this as a father, if that happened to me, I would never, ever recover. Listen to me. You have to begin chemo immediately. I think the reason you haven't is because you're scared to go through it alone. Is there anyone you can imagine yourself telling? Anyone who you would want to be there with you? I can't. You can. It's too horrible. What am I supposed to say? How am I supposed to tell her that her daughter... You mean you. You. That I have cancer.
No, I can't. It's too horrible. Horrible as it is, not telling her is more horrible. When you say it, it makes sense. Just pick up the phone and tell her. But I know that once I leave here, I won't be able to. Call her from here, then. Now? Go ahead. She'll just be leaving for work. Can I use your phone again? Of course. I presume you want the room again? ¡Qué frustración que les corté! Bueno, les corté un poquito el final, pero ella efectivamente toma el teléfono y después igual pasan otras cosas diversas. Pero entonces, me voy a apurar un poco ahora porque tengo conciencia de la hora que es. Si miramos este esquema, ustedes pueden pensar en qué tipo de episodios están apareciendo en este segmento, ¿cierto? Y yo creo que es muy, muy evidente que en toda la primera parte estamos ante una fenomenal ruptura de la relación terapéutica. Rupturas hay muchas durante la terapia y ella increpa al terapeuta, etcétera, etcétera. O sea, estamos teniendo un episodio de este tipo. Pero este episodio va transitando vía interacción terapéutica a un cambio. Ahora, a mí me da risa cuando veo el ejemplo de esta serie en Treatment porque le ponen musiquita a los momentos de cambio. Bueno, eso en la terapia, en la vida real no lo tenemos. Pero lo que sí está súper, súper bien hecho es la gestualidad de ella, porque todos estos momentos de cambio son de una gestualidad como de introversión. O sea, no son una cosa de, ya descubrí la papa o descubrí algo, sino que son momentos de quietud. Entonces, eso lo muestra muy bien este pedazo de la serie. Así que podemos ver entonces un episodio de ruptura que transita hacia un episodio de cambio. Y entonces ahora les quiero mostrar un ejemplo de qué es lo que nosotros hacemos con este tipo de episodios, qué es lo que analizamos al interior. Y voy a pasar muy, muy rápidamente por un estudio, o sea, primero voy a mostrarles nuestro sistema de codificación, pero un estudio de estos segmentos de microanálisis de episodios de cambio, en que lo que pretendíamos es caracterizar la evolución de la comunicación al interior de los episodios de cambio. Para eso usamos un sistema, esta me la voy a saltar, un sistema de codificación que nosotros creamos y que validamos con mucho esfuerzo de investigación, que distingue 5 dimensiones del habla. Formas básicas como asentir, aseverar, negar, etc. Intenciones comunicacionales como explorar, sintonizar, resignificar. Técnicas, que son todas estas. Cuesta conseguir buenos capas con tantas técnicas. Ámbito, a qué se refiere la comunicación verbal, acciones, ideas, afectos, y la referencia, si está hablando la persona de sí mismo, del otro presente, un tercero, etc. Este sistema lo creamos para analizar la comunicación terapéutica, pero sirve para analizar cualquier tipo de comunicación, en verdad. Ya. Así funciona en la práctica. Uno toma turnos de palabra y
los codifica en cada una de las 5 dimensiones, excepto la de la técnica, en que no siempre hay una técnica comunicacional específica. Entonces, a veces hay, a veces no. Entonces, con este sistema, imagínense además díadas de codificadores independientes, ¿no es cierto?, analizando los textos por turno, codificándolo, metiéndolo en planilla, ¿ya? Es así como funciona en la práctica. Estas son todas las psicoterapias que analizamos de muy distintos enfoques, porque acá pretendíamos tener también esta aproximación genérica, o sea, ver aquellas acciones comunicacionales que son comunes a distintos tipos de terapia. Entonces, bueno, en total acá analizamos, por ejemplo, en este estudio 1523 turnos de palabra. Y lo que analizamos, si es que me acompaña la animación, es lo que pasa al interior del episodio de cambio, o sea, la interacción verbal que sucede acá. ¿Y qué nos muestran los resultados? Y a mí me encantan estos resultados porque muestran la evolución en 3 momentos en el tiempo al interior de estos pequeños episodios. Ustedes que ahora vieron, de hecho, 2 episodios en el video, se dan cuenta cuán pequeños son. Entonces podemos ver que hay ciertas acciones comunicacionales que nos diferencian momentos del episodio y otras que sí. Entonces en las siguientes láminas les voy a mostrar cuáles sí cambian. Entonces podemos ver que mientras avanza el episodio de cambio hacia el momento peak del cambio, vemos una disminución de la forma verbal llamada negar. Vemos primero un aumento en la fase media, luego una disminución en el preguntar. Vemos una clara disminución en argumentar, un aumento en interpretar, un aumento en el uso, hacia el final, un aumento en el uso de las ideas, en la referencia a sí mismo, y una disminución en la referencia a un tercero y en la referencia a la relación terapéutica. Esto es interesante. Ahora, en este minuto y con este estudio es una descripción, no es un análisis causal. Hemos seguido con distintos estudios viendo, digamos, desde otra perspectiva metodológica estos resultados, digamos, porque nos interesa finalmente ver qué es lo que produce el cambio. Pero es un panorama interesante y es muy consistente en distintos estudios que hemos hecho. Bien, voy a llegar al final, voy a volver al panorama latinoamericano para dar este otro contexto y solo para decirles que tanto en Chile como en el resto de América Latina tenemos una cultura de investigación en psicoterapia que es creciente. Nuestra fortaleza es la investigación del proceso psicoterapéutico. Tenemos la gracia, y por falta de recursos, de que investigamos en contextos naturales, pero eso internacionalmente también es considerado un plus. Lo mismo que tenemos que investigar porque tenemos pocos recursos con mucha creatividad. Hemos desarrollado muchas metodologías propias en América Latina y acá en Chile de todas maneras, y integramos la investigación con la clínica, o sea, hacemos investigación que es relevante para la práctica. Bueno, y para despedirme los quiero invitar cordialmente en el momento publicitario al próximo Congreso Internacional de la SPR, que va a ser en Buenos Aires, y también el próximo año, digamos, al Congreso Latinoamericano de Investigación en Psicoterapia, que va a ser en octubre del 2020 en Medellín. Muchas gracias.